La semana pasada, para quienes nos siguen a través de Telefórmula podrán verlo en sus pantallas. Yo relato simplemente para quien nos escucha por la radio, es un libro en donde una especie de entresello de agua y un poco desafocado, se ven los colores patrios, y dice: Edgar Arroyo, en el nombre de mi hijo. Para él significa su libertad, para el clan Fox un negocio millonario. Y exhibe en su portada de este libro un acercamiento importante, un close-up, como se dice, a una jeringa de la cual, desde la punta de su aguja, pues hay una gota de sangre que escurre. Y saludo con mucho gusto en este estudio, a nombre de José Cárdenas, conductor de este espacio, a Edgar Arroyo. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Edgar, cuéntale a la audiencia, pues ya me has relatado algo fuera del aire, yo he tenido la oportunidad de hojear el texto, pero bueno, es un caso que llama la atención. Si primero quisieras referir a la audiencia, ¿qué es lo que estudiaste? ¿Cuál es tu formación, Edgar? Bueno, primero yo soy de Aguascalientes, tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey becado, después tuve la oportunidad de ir a Europa y después hice algo más de especialidad en el área de bioquímica en Estados Unidos. Y posterior a eso, junto con mi esposa Sara Cebes, fundamos una empresa en 1990 en Aguascalientes, dentro del giro de investigación y desarrollo del área de química y bioquímica. Y esta empresa marchaba muy bien hasta que ambos, como pareja, encontraron en su hijo una enfermedad pues no muy común que los llevó a trabajar sobre ella. Así es, Mario. Mi hijo José Andrés, a los un poco más de 2 años, le detectan una enfermedad que se llama mielomitocondria. La mielomitocondria es una enfermedad crónico-degenerativa, como ya hay muchas de las llamadas autoinmunes, que no tiene necesariamente o no tenía cura, y que fue muy doloroso tenerlo. José Andrés es un niño muy carismático. A los 2 años filmó un anuncio, un comercial para una empresa de lácteos italiana. Sí. Fue impactante porque la vitalidad y lo que expresaba mi hijo era algo hermoso, y hizo que muchos papás en muchas partes del mundo compraran esos productos. Irónicamente, 6 meses después, mi hijo perdió la vista y algunos meses después perdió el movimiento. Eso fue muy desastroso. Gracias a Dios, yo siempre he dicho que esta es una vida de disposiciones, el giro en el que estábamos y las empresas que además eran muy exitosas en su momento. Nos pusimos a trabajar, instalamos un laboratorio que se llama El Cortijo y empezamos a desarrollar algunos productos que creo que le pudieron finalmente hacer una reconvención en su enfermedad. Así surgió el proyecto Andy. Antes de eso fue el proyecto, realmente el proyecto Andy viene después. Bien. En ese momento el proyecto Andy no existía, simplemente era la necesidad digo, esto es muy doloroso. Cuando yo escribí ese libro, tuve que leérselo a mi hijo antes para ver si me autorizaba finalmente permitir publicarlo. ¿Por qué te digo que fue doloroso? Porque hubo una parte en donde yo le tuve que explicar a mi hijo que su mamá y yo habíamos aceptado que él muriera, porque la calidad de vida que llevaba era muy mala. Inclusive los médicos decían que no iba a llegar a 8 años. Y ¿Los llevó a los terrenos de la bioética, a estas posiciones tan duras? No, ¿A esos límites? me refiero a que habíamos aceptado que muriera porque no veíamos que José Andrés se fuera a recuperar. Bien. Y además no encontrábamos realmente una alternativa viable, ¿no? Y cuando decíamos que habíamos aceptado que muriera era porque era inminente prácticamente su muerte. Eso por un lado. Por otra parte, en algún momento yo siempre digo que el cielo se abre y finalmente antes de que el cielo se abriera estábamos aceptando o estábamos intentando con todos los recursos económicos y materiales que teníamos en ese momento, pues darle no una mejor calidad de vida a Andrés. Andrés no la llevaba, sino queríamos darle una mejor calidad de muerte. Eso es lo doloroso de lo que le tuve que leer a mi hijo. Ayudarle a bien morir. Así es, pero te vuelvo a repetir, el cielo siempre se abre y un día logramos sintetizar su fase de una proteína que permitió revertir el efecto de las células que no estaban haciendo lo que su cuerpo necesitaba que hiciera. Y bueno, creo que fue milagroso. Tuvimos contacto con algunas otras personas. Este no fue un proyecto nada más de nuestra empresa, o de Edgar Arroyo, mejor dicho, sino fue de muchas personas. Y todas ellas al final del día estuvieron muy congratuladas con este tema, al grado que muchas personas empezaron a llegar a nuestra empresa, médicos, institutos, con la intención de empezar a hacer un proyecto mayor. Pero en esa época, estoy hablando de antes del 2000. ¿Y qué edad tenía tu hijo? Andrés ya tenía casi 7 años. Casi 7 años. Sí, y bueno, finalmente
Muchas personas empezaron a ir a nuestro instituto. Nosotros en esa época podíamos producir 75 gramos por semana de ese producto. La dosis de Andy eran casi 30 gramos por mes. Entonces, si te das cuenta, no había mucho margen. Así es. Sin embargo, de pronto muchas personas de diferentes padecimientos empezaron a involucrarse con este tema y tuvimos que ampliar el proyecto. Ahí es donde surge el proyecto Andy. Creímos que valía la pena compartirlo. Y todavía hasta hace un poco menos de 6 meses logramos concretar una de las plantas más modernas de México. Eso es un tema que me gustaría compartir porque es un tema de presunción, literalmente. Es una de las plantas más modernas y que además fue creada con ingeniería de mexicanos, que puede producir 150 millones de dosis de este producto mensualmente, pero además en una forma muy sintetizada, donde 4 personas operan todo el proceso. Ahora, Edgar, hasta este momento nos has platicado y has compartido con la audiencia un caso muy complicado en función de la salud de tu hijo Andrés, quien gozaba de una espléndida salud y al descubrirle este padecimiento, pues viene de más a menos. Pero pues hay una historia extraordinaria de éxito de una pareja, de unos padres que luchan por obtener un medicamento, un producto más bien, que pueda aliviar este padecimiento y corregir el trabajo de las células, lo cual sería una historia extraordinaria. Dijiste que mucha gente llegó entonces a la empresa, pero hubo alguien en particular que llegó, que es quien detona pues toda esta otra parte de denuncia que en este libro tú relatas. Cuéntanos esa parte.